Bienvenidos a todos los que se han sumado a este seminario. Soy Natalia Carruego Matamoros, directora de Inter-Oncology. En nombre de todo el equipo le damos una cálida bienvenida. En esta oportunidad, Inter-Oncology tiene el placer de presentar los BrainLab Webinar Series Latinoamérica 2020. Estos serán desarrollados en los próximos meses y hasta fin de este año. Les ofreceremos 2 webinars al mes. Para ello contaremos con expertos profesores de diferentes especialidades y múltiples países, y todos los seminarios serán en idioma español. Para más información pueden visitar nuestra página web y consultar las fechas y temas de cada actividad. En este proyecto, BrainLab e Inter-Oncology aunan sus esfuerzos para continuar trabajando en la educación médica continua en Latinoamérica, y en el día de hoy se abordarán temas relacionados con la cirugía, la radiocirugía de columna, tratamientos digitales más rápidos, más precisos, menos invasivos y menos costosos. Los invito a que nos acompañen junto a este panel que BrainLab ha reunido para ustedes con destacados profesionales invitados de sólida trayectoria y reconocidos a nivel internacional. Ellos son los doctores Julio Enríquez Viteri, el doctor Daniel Venencia y el doctor José Valerio Pascua. Les comento también que los asistentes tendrán oportunidad de realizar preguntas al terminar la presentación de cada uno de los profesionales. Para ello deberán enviarlas vía el chat que les aparece en su pantalla. Además les informo que este seminario está siendo grabado y podrá ser difundido y compartido con fines exclusivamente educativos y académicos. A continuación, los invito a visualizar este breve video como introducción a la actividad y seguidamente comenzaremos con el seminario que tenemos organizado en el día de hoy. Damos paso entonces a nuestro primer panelista. Me complace presentar en esta ocasión al doctor Julio Enríquez, doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad Central del Ecuador, neurocirujano por el Hospital Ramón y Cajal de Madrid y neurocirujano pediátrico por el Hospital Niño Jesús de Madrid. Ex jefe del servicio del Hospital Pediátrico Vaca Ortiz, jefe de servicio del Hospital de los Valles, past president de la Sociedad Ecuatoriana y de Neurocirugía, y director del posgrado de neurocirugía de la Universidad San Francisco de Quito. Sus áreas de experiencia se centran en cirugía estereotáxica, cirugía endoscópica, cirugía cerebral neuronavegada, cirugía de columna vertebral neuronavegada y neurocirugía pediátrica. Bienvenido, doctor, lo escuchamos atentamente. Muy bien. Primeramente, pues,
un saludo muy fuerte a Daniel y a José, que todavía no se integra en esta reunión. Agradecer también a BrainLab por su invitación para ser parte de estos webinars de BrainLab para América Latina. Yo, como bien has dicho, yo soy neurocirujano, jefe de servicio del Hospital de los Valles en la actualidad. Es un hospital que su mayor fortaleza es la cirugía cerebral y la cirugía de la columna en la actualidad. Yo voy a comenzar presentándoles un caso clínico de una paciente vista hace pocos días. Se trata de una paciente de 35 años de edad, de sexo femenino, con antecedentes de hipotiroidismo, lumbociática. Es una lumbociática bilateral de 2 años de evolución que en los 3 últimos meses se incrementa al extremo de impedir la bipedestación. No tenía déficit neurológico, ni sensitivo, ni motor, y los reflejos miostáticos se encontraban disminuidos en miembros inferiores. Tenía un lacegue bilateral a 10 grados, con un EVA de 10/10 y un ODI de 84. Este paciente inicialmente se le hizo una radiografía de columna lumbar en la que se evidenció unos osteofitos a nivel del E4, L5, por eso se tomó la decisión de pedir una tomografía simple de columna lumbar en la que podemos observar una rectificación importante de la curvatura, tiene una lordosis prácticamente borrada, un sacro recto y un pinzamiento entre la cuarta y quinta vértebra lumbar, osteofitos anteriores y osteofitos posteriores que invadían el canal. Procedimos a pedir una resonancia magnética y vemos exactamente lo mismo, una importante rectificación de la lordosis, un sacro vertical completamente, pinzamiento anterior y una gran hernia de disco que invade todo el canal. En los cortes axiales vemos todo esto es la hernia de disco. Frente a esto nos planteamos hacer una cirugía y decidimos ver cómo le podemos ayudar a esta mujer. Nos llamó la atención la osteofitosis porque era una paciente de 35 años de edad. Entonces hacemos una disectomía simple. Disectomía más fijaciones transpediculares creo que era la indicación, pero teníamos algunos planteamientos. Hacemos una fusión, solamente una fusión posterolateral con la fijación y la disectomía, o hacemos un TLIF, ALIF, XLIF, PLIF, lo hacemos abierta o lo hacemos mínimamente invasiva. Al final, nosotros fundamentalmente por el tema de los osteofitos que tenía entre el E4 y el E5, decidimos hacer una disectomía con una fijación transpedicular y un TLIF. ¿Por qué un TLIF? Consideramos que posiblemente el mejor abordaje hubiese sido la vía anterior, porque podíamos poner una caja muy grande, igual con una XLIF, pero no íbamos a alcanzar ni a la hernia ni a los osteofitos, al menos en mis manos. Entonces decidimos hacer un abordaje neuronavegado. Aquí nosotros utilizamos el equipo de BrainLab y decidimos hacer una cirugía abierta, navegada, precisamente por los osteofitos que les comentaba, que me parecía muy dificultoso hacerlo por mínimamente invasiva. Y seguramente que lo hubiésemos fracasado. Aquí está el instrumental que utilizamos, la fijación en la espinosa del E4, la calibración del instrumental y la colocación de los tornillos. La cirugía, como les digo, fue una cirugía 360 grados, hicimos una disectomía más una osteofitotomía, fijación transpedicular neuronavegada, colocación de una caja intersomática, un TLIF, una astrodesis posterolateral. El tiempo quirúrgico fue de 2 horas, fue un sangrado de 100 cc, el número de rayos X fue, de disparos de rayos X fue uno solo, y los días de hospitalización 1. La paciente salió, fue dada de alta a las 24 horas sin dolor y ventajosamente con
con EVA de 2/10. Pero desgraciadamente, las cirugías que normalmente nos encontramos no son tan bonitas y tan sencillas para poder hacer una instrumentación transpedicular. Muchas veces nos encontramos unas escoliosis enormes que tenemos que instrumentar desde las vértebras torácicas más altas, que antes teníamos que poner ganchos y todo lo demás, o unos pacientes con unas escoliosis degenerativas, con una rotoescoliosis, con listesis, anterolistesis, retrolistesis, laterolistesis, y ahí es cuando se complica la instrumentación. Creo que en los pacientes jóvenes con buenos pedículos, la instrumentación generalmente no nos trae problemas, pero las complicaciones de la fijación transpedicular nos vienen con este tipo de pacientes. Y la instrumentación como tal, tenemos que saber que es siempre una fuente potencial de complicaciones. Tenemos invasión al canal lumbar, ruptura de pedículos, penetración de la cortical pedicular, estallamiento de los pedículos, fractura del cuerpo vertebral, lesiones radiculares, déficit neurológico transitorio o muchas veces permanente. Las lesiones vasculares realmente son muy ocasionales. De ahí que he hecho una pequeña revisión de la bibliografía para ver qué nos dicen, qué complicaciones han tenido las cirugías que se hace instrumentación transpedicular. Ya en Spine, en la revista Spine en el 93, en un cuestionario que realizan a miembros de la American Back Society, se recopilan 610 pacientes, de los cuales 5.2% de los tornillos estaban mal colocados. 2.4% presentaron neuropraxia y 2.3% de los pacientes presentaron déficit neurológico permanente. Otra serie de 163 intervenciones por fractura, espondilolistesis y metástasis se comprobó que 10.4% de los tornillos estaban mal colocados y 1.84% presentaron lesiones radiculares. Los estudios en cadáver demostraron que 21% de los tornillos estaban mal colocados. De estos, el 92% se encontraban dentro del canal. Lo más importante es que de estos 62% de los tornillos mal colocados no fueron detectados en la radiología simple. Mediante TAG, este es otro estudio Spine del 90, que mediante TAG se valoró la colocación de 167 tornillos para el tratamiento de fracturas de columna tóraco-lumbar. Y se encontró perforación de la cortical del pedículo en un 28.1%, perforación de la cortical lateral 3.6%, perforación de la cortical medial 24.5%, invasión del canal entre 4 y 8 milímetros llegaba a un 6%. También nos cuestionamos si en el acto quirúrgico es suficiente la radiología simple. Si bien se constituye una guía importante, hay que hacer diferentes proyecciones intraoperatorias para cada nivel. Una inclinación apropiada y proyecciones oblicuas pueden incrementar la fiabilidad de la técnica de inserción de los tornillos. Sin embargo, las proyecciones radiológicas convencionales no son un método exacto para valorar la posición del tornillo pericular. 65% de tornillos mal colocados demostrados por TAG fueron considerados como correctos en la radiografía simple. Qué importante es esto. Aquí vemos igual a nivel cervical, un paciente con instrumentación por vía posterior, muy cerquita de la arteria vertebral, tornillos extremadamente largos, flojos, y eso es lo que vemos con relativamente frecuencia. De ahí es la pregunta, ¿por qué usar navegación? Precisamente porque podemos, primero, planificar la cirugía, conocer las estructuras con que nos vamos a encontrar, y a esto me refiero, las vértebras, qué grado de rotación y qué grado de inclinación tienen para poderlas programar.
mayor seguridad y efectividad, sobre todo en la columna torácica, menor o nula radiación, heridas de menor tamaño, menor tiempo quirúrgico, menor sangrado y obviamente menor estancia hospitalaria y disminución en el número de reintervenciones. Todo esto va a llevar a un menor costo para los pacientes, hospitales y seguros. Lo primero es planificar nuestra cirugía y lo que tenemos que hacer es definir cuántos niveles vamos a instrumentar. ¿Cuál va a ser el sitio de entrada? La angulación que vamos a tener en relación a la línea media, o sea, en el plano axial como en el plano sagital. El trayecto que va a tener el tornillo, el largo de estos, dependiendo el tamaño de la vértebra, y el ancho, dependiendo el tamaño del pedículo o el grosor del pedículo. Y este es el resultado ya de nuestra planificación. Hemos decidido cuántos niveles vamos a poner, por dónde vamos a ingresar, tanto en los cortes axiales como en los cortes sagitales. Y lo más importante, que vamos a poder seguir el trayecto del tornillo a lo largo del pedículo, lo cual nos va a dar muchísima seguridad porque sabemos que no vamos ni a romper la pared medial ni la pared lateral del pedículo. El registro se realiza sobre la vértebra que nosotros vamos a instrumentar. Pero hay que tomar en cuenta que con una sola vértebra nosotros podemos instrumentar hasta 2 niveles por encima y 2 niveles por debajo. De tal manera que un registro que nos puede tardar 5 minutos nos sirve para hacer prácticamente 4 o 5 vértebras, para instrumentar 4 o 5 vértebras. Muchas veces no hacemos una planificación previa y la podemos hacer en el acto quirúrgico, para el cual nosotros señalamos la vértebra que nosotros estamos interesados en planificar, hacemos el registro, que son 20 puntos los que tenemos que hacer, y luego hacemos la comprobación mediante el puntero. Una vez que hemos hecho el registro, pasamos a navegar intraoperatoriamente y vemos la dirección que puede tener el tornillo. Como hablábamos, el grosor del tornillo, que va a depender precisamente del grosor del pedículo, y el largo del tornillo, que va a depender precisamente del largo de la vértebra. En muchas ocasiones nos hemos encontrado que el tamaño del pedículo derecho, por ejemplo, no es del mismo tamaño del pedículo izquierdo, con lo cual hemos tenido que usar unos tornillos de un diámetro en un lado y de un diámetro menor en el otro lado. Otro tipo de vértebras tenemos que son extremadamente largas o extremadamente cortas y puntiagudas, de tal manera que si nosotros veríamos en una radiografía simple, posiblemente este tornillo se pasaría el nivel anterior de la vértebra. Aquí ya nosotros podemos observar una vértebra completamente planificada para la colocación de un tornillo. En este caso hemos colocado un tornillo de un ancho de 45 por un largo de 45 por un diámetro de 6 milímetros. La instrumentación tampoco es un problema, porque normalmente los instrumentos que utilizamos son los instrumentos que estamos acostumbrados a usar. Posiblemente utilicemos 2 instrumentos, que el uno es la pinza donde va a ir la estrella y que va fija la espinosa de la L4, y la otra es el puntero que nos va a servir para el registro. El resto del instrumental es exactamente igual al que nosotros estamos acostumbrados a usar. Igual si vamos a hacer una instrumentación mínimamente invasiva, tenemos el iniciador, la guía y el atornillador. Sin embargo, con el advenimiento de la neuronavegación, la práctica de muchos cirujanos de columna ha cambiado. Aunque todavía hay debate, revisiones sistemáticas recientes han demostrado que el uso del navegador aumenta la precisión de la colocación de tornillos transpediculares en un 100% según algunas series.
La mayoría de reportes sobre ruptura de la cortical usando este método, de la cortical medial usando este método, va entre el 0 y el 3%. Conclusiones, un poco las que ya hemos hablado. Disminuye la posibilidad de lesión radicular y medular, disminuye la imposibilidad de una reintervención quirúrgica, disminuye el tiempo quirúrgico, disminuye el sangrado, la estancia hospitalaria y una mínima utilización de rayos X en sala quirúrgica. Económicamente rentable también para pacientes e instituciones. Pero las cosas han seguido avanzando y ya desde el 2018 muchas empresas nos proporcionan métodos que cada vez intentan asegurar al cirujano en su hacer quirúrgico, así como asegurar a sus pacientes los resultados quirúrgicos. Aquí tenemos el brazo CIRC, que supongo que en algún momento nos podrá llegar ya a todos aquí en América Latina. Creo que por ahora estamos limitados por el tema económico, tanto con el airo como de este brazo. Supongo que con el tiempo los costos se irán socializando para los países que tenemos menos recursos. Aquí tenemos ya estudios del 2017, 2018, donde reportes del uso de brazos de robótica para la instrumentación pedicular, tanto en Suiza, en Miami, en Alemania. Tenemos también reportes ya en Francia. O sea que poco a poco los grandes centros se van poniendo al día y utilizando todos los recursos que la ciencia nos provee para seguridad de nuestros pacientes. Y como último mensaje, sí quisiera decirles que ninguna de estas ayudas técnicas puede sustituir una evaluación cuidadosa de un paciente y una precisa técnica quirúrgica. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su presentación. Vamos a continuar. Entonces ahora es un placer presentarles al doctor Daniel Venencia, doctorado en Física Médica, graduado de la Facultad de Matemática, Astronomía y Física de la Universidad Nacional de Córdoba en Argentina, jefe del Departamento de Física Médica del Instituto Zunino en Córdoba, en Argentina, experto de la Comisión Internacional de Energía Atómica, profesor de más de 30 cursos internacionales, ponente en más de 400 reuniones nacionales e internacionales, director de múltiples tesis de maestría y doctorado. Bienvenido, doctor Venencia, le escuchamos. Bueno, muchas gracias, Natalia, por la presentación. Es un gusto para mí estar aquí. Y bueno, vamos a hablar sobre la aplicación de radiocirugía de la columna. Para comenzar, bueno, vamos a decir quiénes somos. El Instituto Zunino está ubicado en la ciudad de Córdoba, Argentina. Son 2 sedes. Es un instituto que tiene una larga trayectoria en la realización de radioterapia en Argentina y en la región. Actualmente contamos con 9 radiooncólogos, 3 oncólogos clínicos, un departamento de física con 5 físicos médicos, 5 dosimetristas, ingeniero biomédico de mantenimiento. Tenemos un programa de residencia médica de radiooncología y de física médica ya de hace bastante tiempo. Y tenemos 17 tecnólogos médicos para la operación de los distintos equipos. Nuestro instituto es un instituto certificado por Novalis. Actualmente estamos por recibir la recertificación. Bueno, estas figuras que pueden ver aquí es de hace un tiempo. Actualmente todos estamos ante esta situación mundial de pandemia, acomodándonos a la situación que nos toca vivir. Esas son imágenes del Departamento de Física local, dividido en 3, en los 2 institutos y un home office. Bueno, estos son los equipos que tenemos. Desde el año 2012 la institución decidió adquirir la tecnología Novalis para poder hacer radiocirugía, y ahí se adquirió el primer equipo Novalis, luego un segundo Novalis, luego un tercero en el año 2016, y recientemente un TrueBeam STX en el año, a fines del 2017.
El objetivo de este equipamiento fue ser una institución dedicada a radiocirugía. De hecho, todos los equipos tienen colimador multihoja de alta resolución y tiene beam matching, o sea, un paciente puede ser tratado en cualquiera de ellos indistintamente. Y por supuesto, actualmente ante la situación de la pandemia actual que nos toca vivir, los tecnólogos operadores de los equipos también tienen que acomodarse con sistemas de protección adecuados. Bueno, pasando un poco a lo que es la radioterapia en vértebra, especialmente en metástasis, esto fue una práctica que hicimos de hace muchísimo tiempo. O sea, si teníamos que irradiar un volumen de este tipo, durante mucho tiempo hicimos un campo directo, campo posterior, con distintos niveles de simulación. Luego uno puede hacer campos anteriores y posteriores, puede hacer múltiples campos conformados, pero el problema de estos tratamientos fue justamente la imposibilidad de proteger el órgano a riesgo, o sea, la dosis que podíamos entregar a la metástasis, también la íbamos a entregar a la médula espinal en este caso. No fue sino hasta hace aproximadamente unos 10, 15 años que la posibilidad de tener haces de intensidad modulada nos permitió justamente el hecho de poder tener distribuciones de dosis cóncavas, con lo cual podemos realizar una protección de la médula espinal, y entonces pasamos de un concepto de radioterapia a un concepto de radiocirugía. Los primeros intentos en la radiocirugía de la columna datan del año 95 por Hamilton, en el cual se utilizaba un sistema rígido de fijación de los cuerpos vertebrales, se entregaban dosis únicas, obviamente, con este tipo de fijaciones, entre 8 a 10 Gray, y en la médula espinal un límite de 3 Gray. Pero obviamente este tipo de tratamiento no tuvo mucho auge, sino fue hasta recién con los equipos modernos y la posibilidad de contar imágenes que empezaron a ser más común. Y ahí entonces podemos decir que la radiocirugía en la columna es un tratamiento que tiene la ventaja de minimizar la dosis en la médula espinal mientras entregamos una alta dosis al tumor. Esta radiocirugía es un tratamiento rápido, vamos a ver en el transcurso de la exposición, con un alto nivel de paliación, por lo general lo que se denomina el GTV, o es el Gross Tumor Volume, debería tener la dosis total de tratamiento, y lo que es el CTV, el Clinical Target Volume, o el volumen de planificación, generalmente va a ser subdosado, porque vamos a entregar tanta dosis como nuestros órganos a riesgo lo permitan. De ahí que hoy en día la radiocirugía de la columna es un tratamiento que está muy bien establecido, se hace típicamente en 1 o 3 fracciones, y con este tratamiento uno puede obtener un rápido alivio del dolor y un mejoramiento de las funciones neurológicas del paciente. Pero para realizar radiocirugía de la columna necesitamos equipamiento específico, ya que es un tratamiento muy sofisticado, porque vamos a tener grandes diferencias de dosis entre nuestro volumen de tratamiento y la médula espinal. Vamos a necesitar múltiples haces coplanares con modulación de intensidad. Los tiempos de tratamiento tienen que ser cortos porque generalmente el paciente tiene dolor. Vamos a necesitar una alta exactitud en el tratamiento, guías por imágenes antes y durante el tratamiento, y nuestra distribución de dosis requiere una rápida caída de dosis alrededor del tumor. ¿Cuáles son las indicaciones? En nuestro caso, de nuestra institución, la principal indicación son las metástasis óseas, pero existen tumores óseos primarios o tumores intramedulares que también pueden ser incluidos dentro de este tipo de tratamiento. Los criterios de selección de los pacientes, bueno, es un campo de los radiooncólogos, pero yo como físico médico puedo decir que un paciente va a ser un candidato óptimo a hacer radiocirugía si tiene una mínima inestabilidad o mínima o ninguna enfermedad epidural,
pero sobre todas las cosas, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Y es lo que se establece en todas las publicaciones, tecnología para realizar estos tratamientos. Luego hay una zona en la cual empieza a ser más discutible la elección o no del paciente, y cuando tenemos, digamos, múltiples cuerpos vertebrales involucrados o tenemos una gran cantidad de enfermedad epidural, el paciente ya está contraindicado en la radiocirugía. Cuando vamos a hacer radiocirugía de la columna, vamos a tener un paciente que va a estar en una posición supina. El paciente se va a realizar una bolsa de vacío para tener un molde de la parte posterior de su cuerpo. Preferentemente los brazos del paciente van a estar por encima de la cabeza, ya que vamos a hacer haces de radiación que van a estar alrededor del cuerpo, pero muchas veces los pacientes tienen dolor y entonces en esos casos los pacientes van a poner los brazos al costado del cuerpo en una posición reproducible. Vamos a utilizar esferas reflectoras infrarrojas para preposicionamiento y tenemos que hacer una tomografía de un espesor suficientemente pequeño, de 1 milímetro o menor, para poder tener en la reconstrucción de las imágenes radiográficas una clara visualización de los espacios intervertebrales. Nuestro programa de radiocirugía en columna comenzó en el año 2012, y entre el 2012 y el 2017 tratamos principalmente metástasis, alrededor de 300 pacientes, realizando planificación de los tratamientos con múltiples campos de IMRT, como podemos ver aquí, y aproximadamente en 2014 comenzamos a utilizar una técnica que se denomina hybridar, que es una combinación de haces dinámicos en arco que permiten entregar la dosis en la parte central del volumen y haces fijos de IMRT para la periferia, y eso es una muy buena técnica de tratamiento, como podemos ver acá en este ejemplo, en una combinación de arcos más campo fijo IMRT podemos tener una adecuada distribución de dosis, pero obviamente para poder conseguir este objetivo es necesario tener un operador quien hace la planificación de gran experiencia, y es necesario utilizar múltiples estructuras virtuales de planificación. En el año 2017 comenzamos a utilizar el Element Spine SRS, esta herramienta de Brainlab sobre la cual vamos a hablar, y entre mayo y febrero de este año hemos tratado 87 pacientes, y son 132 planes porque obviamente hay muchos pacientes que requieren radiocirugía en más de uno de los cuerpos vertebrales. Como habíamos mencionado anteriormente, la mayoría de los pacientes, en nuestro caso el 92%, fueron metástasis, siempre en 3 fracciones, con dosis totales de 36 o 36 y 27, y solamente un porcentaje menor de tumores primarios, la mayoría mielomas y un linfoma, en este caso una dosis de tratamiento menor. Acá hay un resumen que no vamos a tener tiempo de meternos mucho, pero básicamente hay un resumen de las características, de los volúmenes, en el caso de los planes que entregamos 3 fracciones de 12 Gray, y la cantidad de planes que entregamos 12 y 9 Gray, como vamos a ver un poquito más adelante, y un resumen de las dosis medias entregadas, índice de conformación, índice de gradiente, y la unidad de monitor necesarias por fracción para poder entregar la dosis. Cuando comenzamos este programa de radiocirugía en columna, hicimos un trabajo junto con el IROC en Houston, en el cual vimos cuál era el impacto del algoritmo de cálculo de dosis sobre la dosis en la médula. Este trabajo se realizó con sistema iPlan. En la derecha podemos ver el cálculo con el algoritmo de Pencil-Beam, y en la izquierda de Monte Carlo. Lo que se puede ver tanto en tratamientos con hybridar y MRT, y en el caso de BIMAT, es que la dosis en el GTB o en el PTB es similar con los dos algoritmos de cálculo. Sin embargo, la dosis en la médula espinal está subestimada si utilizo un algoritmo de cálculo inadecuado para este tipo de planificación. Y esta subestimación puede ser tan alta como hasta un 15%. Y esto hay que tener mucho cuidado porque generalmente cuando uno hace radiocirugía,
uno llega al límite de tolerancia de la médula espinal y entonces esta interfase entre el hueso y el tejido blando debe ser considerada adecuadamente. Entonces, cuando comenzamos radiocirugía de la columna con Element, una radiocirugía en 3 fracciones, utilizamos tomografía y resonancia magnética, en muy pocos casos imágenes funcionales. La médula espinal debe ser contorneada en la resonancia magnética, el GTB va a ser delimitado por el radiooncólogo y el CTB va a ser realizado automáticamente, como vamos a ver más adelante, basado en un consenso internacional. Utilizamos un margen de 2 milímetros, el CTB al PTB, y el PTB va a estar limitado al PRB de la médula, pero también al PRB del esófago cuando se trata de vértebras torácicas altas. Y obviamente estas planificaciones tienen que estar basadas en dosis de tolerancia en órganos a riesgo, que están basadas en estas recomendaciones de aquí, obviamente para 3 fracciones. El Consenso Internacional, que fue publicado en el año 2012, digamos, establece básicamente cuál debe ser el CTB en función de la ubicación del GTB. Esta publicación es muy interesante y podemos resumirla en este gráfico de aquí, ya que si tenemos, por ejemplo, un GTB que está ubicado, dependiendo si una vértebra torácica o lumbar, está ubicado en el sector 1, esto quiere decir que nuestro CTB se va a extenderse del sector 1 al sector 2. Y este consenso es de mucha utilidad para la determinación del CTB y está incluido dentro de esta aplicación. Esto es el Element Spine SRS, que no es un software o una técnica de tratamiento, sino que es un flujo de trabajo. En este flujo de trabajo se va a incluir los distintos pasos que debemos realizar para realizar una adecuada radiocirugía en columna. El primer paso es justamente hacer una fusión entre la tomografía y la resonancia magnética. Lo que ocurre es que cuando uno hace una inmovilización de un paciente en tomografía, el posicionamiento del paciente en la resonancia es muy complejo que sea el mismo, debido justamente al tamaño del bore que vamos a tener en la resonancia. De ahí el sistema cuenta con una aplicación de corrección de la curvatura, o sea, se va a hacer una deformación elástica de los tejidos blandos de la resonancia magnética, de forma tal de poder fusionar correctamente la tomografía a la resonancia. El software entonces va a tener una etapa de fusión, de corrección de la curvatura, de obtención automática de contornos de órganos a riesgo, y después una aplicación de autosegmentación de los cuerpos vertebrales. Automáticamente el sistema va a detectar los cuerpos vertebrales, como podemos ver en la imagen superior izquierda, y entonces vamos a utilizar una herramienta que se denomina SmartBrush, que lo que va a hacer es detectar la diferencia de densidad en la ubicación de este brush. Ahí estamos haciendo una imagen axial, luego en una coronal, y automáticamente se va a generar una imagen 3D correspondiente al GTB. Basado en el consenso internacional, se va a obtener el CTB, que como se puede visualizar en la imagen, y que la podemos visualizar en distintas modalidades de resonancia magnética, imágenes funcionales, o todo otro tipo de imágenes que, digamos, otras secuencias de resonancia que quisiéramos utilizar. Obviamente, si ese GTB se extiende hacia el pedículo, de acuerdo a lo que se establece en el consenso internacional, el CTB se va a extender hacia el lado izquierdo de este cuerpo vertebral. Bueno, entonces tenemos luego una operación que se denomina el Object Manipulation, el cual nos va a permitir a través de operaciones booleanas poder hacer una extensión del CTB y poder obtener nuestro PTB para planificación. La planificación en Element es un poco distinta a los distintos sistemas de planificación, ya que es una planificación basada en protocolos. Antes de hacer cualquier planificación en radiocirugía, yo requiero definir mi protocolo institucional. Este protocolo va a ser un protocolo tanto para la prescripción de la dosis, como podemos ver aquí. Este protocolo incluye 3 fracciones, una dosis al CTB, una dosis al GTB, en el caso de que quisiéramos hacer una diferenciación. Fíjense, acá tenemos 27 y acá
36, vamos a definir cuál es nuestro órgano de riesgo más importante, pero también vamos a definir las dosis de tolerancia a los demás órganos a riesgo. Definir la grilla de cálculo y el algoritmo de cálculo que vamos a utilizar. ¿Cómo funciona el sistema? Básicamente el sistema lo que va a hacer es justamente seleccionar el protocolo de dosis y de ACES, o sea, la cantidad de arcos que vamos a utilizar. Entonces ese va a ser nuestro setup inicial. El software lo que va a hacer entonces es dividir justamente a un target que va a tener una concavidad en subtarget, bien, acá en este caso 2, que tienen menores concavidades. Entonces, al template de arcos lo va a duplicar para cada sector y entonces va a realizar arreglos de arcos para cada uno de los subtargets. O sea, básicamente es poder minimizar la complejidad de la planificación, digamos, en subplanificaciones. ¿Cómo va a ser? Entonces uno selecciona el protocolo que uno quiere realizar, es en forma automática, el sistema va a colocar los arcos, los va a duplicar y se va a iniciar la optimización sin ninguna, ninguna intervención del operador. Uno puede hacer mínimas intervenciones que tienen que ver a lo mejor con la selección de la mayor importancia del peso al PTB o al órgano de riesgo. Una vez que el sistema termina el cálculo, entonces uno puede activar el Monte Carlo, calcular con Monte Carlo, y en el caso que las dosis obtenidas estén por encima de la tolerancia, uno puede hacer una reoptimización utilizando el algoritmo de Monte Carlo, pero ya desde un punto de partida. De ahí entonces nosotros vamos a tener nuestra planificación, podemos ver aquí en este ejemplo tenemos 27 Gray a un CTB y tenemos 36 Gray al GTB, que es el protocolo más utilizado de nuestra institución. Tenemos una visualización de los histogramas dosis-volumen y el software nos va a permitir con un sistema de semáforos verificar el cumplimiento con las restricciones. El software tiene además una visualización tridimensional para verificar la cobertura del volumen de tratamiento, una visualización tridimensional para ver los arcos que se están utilizando, y uno puede justamente visualizar también cuáles van a ser las aperturas. Como pueden ver, el software intenta tener aperturas de láminas bastante grandes, lo cual va a hacer que el cálculo de dosis coincida con el resultado, y los controles de calidad, como vamos a ver, son de muy buena calidad. Cuando nosotros comenzamos a utilizar Element, nos decimos, bueno, vamos a ver qué comparando a lo que hacíamos antes, tanto IMRT con HybridArc. Entonces hicimos una comparación entre planes realizados con Element, con IMRT y con HybridArc, y lo que pudimos ver justamente es que el nuevo sistema tiene un mejoramiento sobre los índices de conformidad, sobre los índices de gradiente, y una mayor eficiencia en la entrega de la radiación. O sea, el tiempo de tratamiento, que es esencial justamente en este tipo de radiocirugía, se mejora en más de un 30%. Si vemos la cantidad de unidades de monitor necesarias para entregar una dosis, vemos que también hay un 30% de mejoría, y si vemos justamente el volumen del 50% de la dosis, vamos a ver que ese volumen disminuye, con lo cual eso quiere decir que hay un mejoramiento del índice de gradiente y mayor protección de los tejidos sanos. Esto se puede visualizar también en los histogramas dosis-volumen, donde vemos que los planes con Element tienen una mejor protección, en este caso de la médula, y una dosis más homogénea en el volumen de tratamiento. Vamos a ver dos ejemplos clínicos para ver cuán simple es el uso de Element. Este es un hombre de 58 años que en el octubre del 2018 se le hace una biopsia y se le diagnostica un adenocarcinoma de próstata con un Gleason 8. Se le hace un scan óseo y se muestra que el paciente tenía oligometástasis. Entonces, en enero de ese año, los radiooncólogos deciden un bloqueo hormonal completo, radiocirugía de la próstata y las regiones ganglionares, que es una técnica que aplicamos en nuestra institución, y además una radiocirugía de la vértebra torácica primera,
séptima y del séptimo arco costal. Ahí podemos ver el volumen de tratamiento que tenemos que tratar, un volumen de tratamiento complejo, ya que el volumen rodea justamente la médula espinal, y por delante tenemos el esófago. Ahí tenemos la característica del volumen que estamos irradiando. El resultado de la planificación lo realizamos con el Novalis TX, con unas de 1000 unidades de monitor por minuto. La prescripción de la dosis fue 36 Gray al 90%. Ahí están las unidades de monitor, fíjense, un adecuado índice de conformación, muy bueno, y el resultado del tratamiento fue una respuesta completa o parcial al dolor de acuerdo a la clasificación. Acá tenemos otra paciente, que es una mujer de 41 años, que en el año 2012 tiene un cáncer de mama, se le hace cirugía, quimioterapia, terapia hormonal, radioterapia, y en el 2015 tiene una recurrencia locorregional, donde se hace una reirradiación y quimioterapia. En febrero del 2018 la paciente presenta un dolor lumbar severo, y en mayo se le hace una resonancia y se detecta una metástasis en la vértebra lumbar segunda. Entonces se decide hacer una radiocirugía de 9 Gray y 12 Gray al GTB en 3 fracciones. Ahí está la paciente en su posición de tratamiento, los brazos hacia arriba con una bolsa de vacío. Se delimita el PTB, ahí está el volumen del PTB que vamos a tratar, y este es el resultado de la planificación. La cantidad de unidades de monitor son 6000, obviamente utilizamos el código Monte Carlo para el cálculo de la dosis. Se hace el tratamiento y esta es la respuesta del tratamiento. Una de las partes más importantes justamente de la radiocirugía de la columna es verificar que lo que estamos planificando es realmente la dosis que vamos a entregar. Entonces, en este flujo de trabajo contamos justamente con una etapa de control de calidad. En el control de calidad, bueno, existen distintas metodologías que uno puede utilizar y que hemos utilizado en este caso. Medición de dosis absoluta con un fantoma, dosimetría fílmica, dosimetría portal, es posible realizar dosimetría portal. Uno puede también hacer un cálculo independiente tridimensional en otro sistema de planificación y analizar una evaluación gamma 3D comparando ambas distribuciones de dosis. Y también lo que hicimos como parte del comisionamiento fue hacer una dosimetría de Hell junto con la Facultad de Matemática, Astronomía y Física de aquí de Córdoba, y donde hicimos un fantoma de Hell y podemos hacer una verificación tridimensional. Obviamente eso es parte del comisionamiento. Actualmente nuestro protocolo de control de calidad incluye un cálculo de dosis independiente y una reconstrucción de dosis 3D utilizando este fantoma. Acá podemos ver también, obviamente, otra cosa que es importante cuando uno va a iniciar un programa de radiocirugía en columna es tener una auditoría externa. Acá podemos ver una estadística de 132 planes de estos últimos, donde vemos la variación entre la dosis medida y la dosis calculada por Element y la dosis calculada por el sistema independiente de cálculo, y donde podemos ver acá las líneas rojas corresponden al 5%, y solamente, fíjense, hay solamente 3 puntos con una variación mayor al 5%, pero bueno, este es nuestro nivel de tolerancia, 5%, y nivel de acción del 10%. Acá podemos ver el resultado de 132 planes con el Delta 4, en el que podemos ver que hay una muy buena coincidencia entre la dosis medida y la dosis calculada por el sistema de planificación. Además, lo que generalmente realizamos es exportamos los contornos del paciente sobre el sistema de medición y podemos hacer justamente una verificación del gamma con los histogramas de los volúmenes de tratamiento y los órganos a riesgo. La auditoría externa, decíamos, es una etapa esencial, iniciar un programa de radiocirugía en columna con todo lo que implica, requiere realizar una auditoría externa. Esta es la auditoría externa que ofrece el AIROC para columna, en el cual uno va a hacer una tomografía de un fantoma, y que hasta el target, la simulación de la médula, tiene TLD, PIMS, y obviamente uno va a irradiar y luego el AIROC va a hacer una comparación entre la dosis medida que miden ellos con sus detectores y la dosis que uno dice que entregó, y vamos a ver si estamos dentro del criterio de aceptabilidad
o no establecido. Bueno, para terminar vamos a ver lo que sería un tratamiento. Acá tenemos los licenciados que están ubicando al paciente. Nosotros utilizamos esferas reflectoras infrarrojas sobre la superficie del paciente, ya que eso nos da una seguridad de que estamos en una aproximación grosera de la primera posición. Una vez que tenemos esta imagen, lo que vamos a hacer es justamente utilizar el sistema ExactTrack. Ahí esto es una vértebra sacra, creo que era de la sacra 1. Entonces vamos a tomar ambas imágenes RX estereoscópicas, el sistema va a hacer una primera fusión, pero obviamente al ser imágenes oblicuas, en el caso particular de esta vértebra que es muy baja, es necesario sacar dentro de la zona de fusión, en este caso las cabezas femorales o alguna estructura de la pelvis que genere algún error en la fusión y concentrarnos más en la zona de los cuerpos vertebrales. Una vez que eliminamos de la zona de fusión esto, vamos a realizar la fusión y acá podemos ver justamente el resultado de la fusión entre las imágenes RX estereoscópicas adquiridas y las radiografías reconstruidas digitalmente. Vamos a tener distintas herramientas, básicamente nos vamos a concentrar en los espacios intervertebrales, con lo cual es necesario que justamente la radiografía que se reconstruye a partir de la tomografía tenga una adecuada resolución. Y acá podemos ver justamente los desplazamientos que son generados a partir del error de posicionar al paciente entre el sistema infrarrojo y el sistema de RX. Una vez que tenemos nuestra posición, vamos a transferir esos desplazamientos a el acelerador lineal. Se van a hacer los movimientos longitudinales, laterales de la mesa de tratamiento, y una vez que tenemos esto, vamos a hacer una verificación con el sistema ExactTrack de BrainLab. Vamos a hacer una verificación de la posición a través de lo que se denomina Snap Verification. Ahí podemos ver el target de tratamiento, la variación del isocentro calculado y el obtenido por el sistema, y vamos a hacer una verificación justamente también tomando los espacios intervertebrales como referencia. Si el médico el radiooncólogo requiere la obtención o quiere realizar un COMBIN-CT de verificación, bueno, esto es posible realizarlo. En este caso, estamos adquiriendo el COMBIN-CT y justamente podemos realizar el COMBIN-CT de verificación, y una vez que lo obtenemos podemos hacer una comparación justamente entre la tomografía de planificación y el COMBIN-CT obtenido para este paciente en particular. Y calcular los desplazamientos, fíjense, en este caso, con un preposicionamiento con ExactTrack, estos serían los desplazamientos obtenidos por el COMBIN-CT, que fíjense, tiene una muy buena coincidencia. En nuestro caso particular, bueno, ahí vamos a ver lo que sería el tratamiento del paciente con el tratamiento con Element, y acá podemos ver los tiempos, justamente tiempos para entregar un tratamiento. Básicamente, es aproximadamente unos 22 minutos. Si requiere el radiooncólogo realizar un COMBIN-CT, se agregan alrededor de unos 8 minutos adicionales. Esto es con una tasa de dosis de 600 unidades de monitor por minuto. Es un tratamiento muy, muy rápido. Fíjense que el tiempo de irradiación en sí es justamente un tiempo muy corto. Para concluir, podemos decir que este sistema de Element Spine no es un software, sino que es un flujo de trabajo completo. Es un sistema que nos va a permitir realizar una corrección por la curvatura de la columna de la resonancia magnética nuclear, nos permite realizar una autosegmentación de los órganos a riesgo a través del anatomical mapping y de los cuerpos vertebrales, nos permite hacer una delineación del GTB utilizando una herramienta inteligente y crear automáticamente el CTB basado en el consenso, en la publicación del consenso internacional. La planificación va a ser automática, pero basada en un protocolo institucional que hay que crear para el paciente número 1 y después se puede seguir utilizando. Es un tratamiento rápido
y es una planificación de radiocirugía dedicada para la columna, y como podemos ver, tiene una eficiente entrega de dosis y mejor en comparación a técnicas de IMRT y calidad. Muchísimas gracias. Fantástica presentación, doctor Daniel. Llueven las preguntas, entonces te voy a pedir, Daniel, que por favor si puedes contestar algunas por el chat, pero otras las vamos a recopilar y a formulártelas, si te parece bien. Ok. Bueno, vamos con la primera. La primera pregunta llega de Uruguay y dice, doctor Venencia, ¿qué tiempo manejan intrafracciones cuando utilizan 3 fracciones, 24 o 48 horas? Felicitaciones a todos los panelistas. 24 horas. Son 3 días seguidos. Perfecto. La siguiente pregunta, ¿qué tipo de IGRT se utiliza para SBRT de columna? ExactTrack como protocolo y ocasionalmente una verificación con ConvinCT. Y intratratamiento también realizamos verificación con ExactTrack. Muchas gracias, Daniel. Siguiente pregunta, ¿es necesario usar el sistema YATRAC si se cuenta con un CBCT? Bueno, es una muy buena pregunta. El ExactTrack, la ventaja que tiene en este caso es que estamos viendo una estructura ósea, y justamente la mejor visualización es con una imagen radiográfica estereoscópica, justamente que nos va a permitir ver la estructura ósea. Además, la ventaja de poder utilizar un ExactTrack es que puedo realizar una verificación intratratamiento sin necesidad de detener el tratamiento. Si mi tratamiento, por ejemplo, tiene 4 arcos o 6 arcos, yo durante la misma aplicación puedo, sin interrumpir la irradiación, puedo realizar imágenes con ExactTrack. Nosotros realizamos para cada arco una verificación de ExactTrack del paciente. Si lo tuviéramos que hacer con ConvinCT, agregaríamos unos 5 minutos, por lo menos unos 8 minutos en cada arco, y el tiempo de tratamiento se haría muy largo. Y la última, Daniel, antes de pasar al siguiente panelista, es ¿cuánto tarda el software Monte Carlo en hacer el cálculo? ¿Cuánto tiempo dura cada aplicación? ¿Y cómo verificas el movimiento de respiración con la dosis recibida? Bueno, la respiración no impacta en la posición de nuestro target, o no debería impactar. Lo que más impacta es justamente que muchas veces el paciente tiene dolor, entonces tiene ciertos movimientos que son debidos a su condición, no así la respiración. Por eso vamos a hacer un posicionamiento con el paciente en posición supina, sin ningún tipo de compresión abdominal ni manejo de la respiración. Pero sí vamos a necesitar realizar verificaciones de la posición intratratamiento. El tiempo de tratamiento, bueno, ahí estaba en la tabla, generalmente depende de la dosis, pero cada fracción de irradiación es aproximadamente entre unos 8 y unos 10 minutos con las verificaciones intratratamiento. Muchas gracias, Daniel. Vamos entonces ahora a continuar con el siguiente panelista. Es el turno del profesor José Valerio Pascua, neurocirujano. Realizó su formación académica en la Universidad Autónoma de Guadalajara, la Universidad de Costa Rica, y su especialidad en neurocirugía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, su fellowship en neurocirugía oncológica en la Fundación Instituto de Tumores Cerebrales de la Cleveland Clinic en Estados Unidos. El interés del doctor Valerio por promover la educación lo llevó a organizar múltiples programas de enseñanza científica. Autor de múltiples artículos e investigador, nos acompaña hoy para cerrar este seminario. Adelante, doctor Valerio, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación y a todos los organizadores. A mí me toca más que todo como resumir lo que los previos expositores han dado, y voy a tratar de ser un poco rápido para no repetir los temas. Déjenme compartir mi pantalla. Primero, agradecer a los previos expositores, doctor Enríquez y al doctor Venencia, por su brillante exposición, y voy a tratar de
resumir y mostrar algunas otras cosas que he podido desarrollar con los sistemas de navegación con los cuales contamos. Yo creo que uno de los temas que se habló o que se ha hablado es, bueno, la ventaja que nos dan uno de los sistemas de navegación es lo que es la planeación preoperatoria. Creo que es importante saber preoperatoriamente dónde se encuentran esos vasos sanguíneos, dónde se encuentran esos pedículos, dónde se encuentra el SOAPS, cuál es la posición con respecto a la rotación y cuál es la mayor forma de abordaje. Este es un análisis preoperatorio donde podemos observar dónde se encuentra, no sé si se alcanza a ver el cursor, dónde se encuentra el SOAPS, dónde se encuentra el cuerpo vertebral, su relación con los grandes vasos sanguíneos y la vía de entrada para hacer un abordaje lateral, un D-leaf o X-leaf, como se dice en algunos otros casos. Definitivamente, una de las ventajas que vino a traer esto de la navegación hizo un avance en el análisis preoperatorio y también para los abordajes de mínima invasión. Aquí tenemos el posicionamiento de un paciente con el análisis preoperatorio. En este caso en particular no se utilizaron los sistemas de navegación, pero se hizo un análisis preoperatorio para poder hacer el abordaje. Y después se inician procedimientos de mínima invasión para poder hacer abordajes a la columna por vía lateral, por vía anterior o por vía posterior. De tal forma que una de las ventajas de la navegación es poder dar una seguridad y exactitud al momento de hacer un tratamiento. Es un abordaje lateral que se trata de esquematizar, en vez de hacer una incisión grande, donde se ponen los retractores y cómo se puede poner o retraer a través de un abordaje trans-SOAPS la aplicación de una caja intersomática. Entonces, en el caso de escoliosis, donde existe una deformidad ósea importante, se presta el concepto y la idea de que si yo puedo hacer por abordajes de mínima invasión guiados por navegación o tener un análisis preoperatorio de esto, pues yo puedo abordar L2, L3, L3, L4 por vía lateral, usar navegación y por qué no utilizar abordajes anteriores como laterales para procedimientos de escoliosis. De tal forma de que en casos como estos, en los cuales vemos que existe una anatomía completamente deformada, ¿sí? Encontrar esos puntos cardinales o esos pedículos es importante. Cuando nosotros hacemos estos procedimientos abiertos, cuando no existía el procedimiento de navegación, siempre existía una dificultad importante al momento de hacer la cirugía con respecto al riesgo de que se pudiera dañar algún nervio o que se pudiera llegar a un pedículo. Casos como estos en los cuales existe una escoliosis, podemos observar la deformidad importante que tiene la columna. ¿Cómo poder llegar a un pedículo o cómo poder hacer un procedimiento y asegurarle al paciente que no va a tener ningún inconveniente o que no existe un riesgo de dañar la raíz o los vasos sanguíneos importantes? Entonces, basándose en el concepto estereotáctico de un punto de entrada y un punto de llegada, aquí podemos observar cómo directamente se llega al cuerpo vertebral, se puede trabajar a nivel del pedículo, se puede identificar el tamaño del pedículo, se puede identificar la trayectoria del pedículo. Y así de esta forma poder colocar lo que son los tornillos transpediculares. Preoperatoriamente uno puede analizar, puede identificar, ok, a este tornillo o a este pedículo le voy a colocar un tornillo de tanto diámetro y un tornillo tanto de largo, y se puede analizar preoperatoriamente la aplicación de este tornillo a nivel transpedicular. Tal forma que en la cirugía previa, esta es una reconstrucción hecha en el paciente con la única aplicación de tornillos percutáneos guiados por navegación directamente a los pedículos con corrección de la escoliosis. Entonces, si juntamos toda esta información, podemos decir que podemos hacer una cirugía
una cirugía amplia, una cirugía con menos riesgo de sangrado, haciéndolo por vía percutánea y haciendo por vía anterior posterior. Este es un ejemplo de lo que es el abordaje retroperitoneal por mínima invasión para llegar por vía anterior, donde podemos ver lo que son los vasos sanguíneos y cómo llegar al espacio L5-S1 que se encuentra a este nivel para poder colocar, aquí tenemos los vasos ilíacos, tenemos el cuerpo L5-S1 para poder colocar lo que se llaman cajas intersomáticas. Aquí empezamos a colocar nuestro trial y aquí ponemos la caja intersomática del paciente. Entonces aquí tenemos la colocación de la caja en el espacio L5-S1, el desplazamiento de los vasos ilíacos y a nivel de L4-L5 la otra caja intersomática. Entonces, basando en estos conceptos, tenemos los siguientes casos que anteriormente se podría decir que eran difíciles de poder abordar. Paciente de 63 años, con femenino de 162 libras, que acude por dolor, empieza con problemas del 2004 y tiene dificultad para la ambulación a 50 pies. Entonces vemos una lumbalgia, una escoliosis degenerativa lumbar, que en el transoperatorio, si podemos analizar preoperatoriamente, si contamos con una tomografía, podemos encontrar puntos importantes en la lámina para poder fusionar esa tomografía preoperatoria en el campo transoperatorio si no contamos con un arco en C robótico, no contamos con un OR o no contamos con un AERO o no contamos con cualquier otro tipo de sistema tomográfico. Entonces existe la posibilidad de poderlo hacer en tiempo quirúrgico reconociendo puntos importantes de la columna. Y de esta forma poder identificar en una cirugía abierta la aplicación del tornillo y identificar su angulación. El sistema nos identifica, tiene un sistema de protección que se llama la identificación de la profundidad del target, que a medida que va avanzando el tornillo y llega al punto target, el mismo navegador nos da un sonido diciendo que estamos llegando al punto deseado. Este es un ejemplo con la misma técnica lateral de la aplicación de los tornillos por vía de navegación. 68 años, 210 libras. Anteriormente estos casos eran más difíciles porque a medida que aumenta el peso, es más difícil el abordaje. Pero aquí tenemos el caso de una escoliosis degenerativa lumbar, donde cómo podemos analizar en forma tridimensional antes de la cirugía y vemos los daños, los lugares de estenosis del paciente. Este es un ejemplo de la aplicación de tornillos percutáneos, ¿sí? En este caso son 5 niveles. Es uno de los primeros casos que estábamos colocando nosotros, donde por vía de navegación percutáneamente se colocaron los tornillos y se colocaron las cajas laterales en L2, L3, L3, L4, L4, L5 y se colocó un T-leaf en L5-S1. Paciente con una lumbalización sacra. Paciente 280 libras y vamos subiendo con el peso del paciente. 41 años. Paciente con una escoliosis lumbar muy marcada, ¿sí? Que la paciente le habían dicho anteriormente que era de muy alto riesgo poderla operar. Mismo concepto, se analiza en forma tridimensional el caso. Y aquí podemos observar bajo la misma técnica, por aplicación de tornillos percutáneos, la aplicación de 2 A-leaf, L4, L5, 2 D-leaf, L2, L3, L3, L4, y la aplicación de tornillos de T10 a S1. 53 años. En este caso en particular podemos observar la espondilolistesis severa que tiene este paciente, casi grado 3, 4, ¿sí? Con una escoliosis importante. Véase la degeneración tan importante que tiene el paciente a nivel lumbar.
y el movimiento de la vértebra a este nivel. Perdón. Aquí podemos ver la vértebra con respecto al sacro. Y la severa estenosis que tenía a nivel de la espondilolistesis. Perdón. Aquí podemos observar la antena del sistema de navegación y cómo se colocan todos los tornillos en forma percutánea. Aquí tenemos S1, L5, L4, L3, L2, L1, T11 y por ahí creo que me salté uno porque generalmente llegamos hasta T10. Hacemos la estimulación de los tornillos para estar seguros de que no tenemos ningún compromiso del pedículo o del nervio. Y aquí vemos cuando pasamos la barra desde la primera vértebra, que es T10, todo hasta S1. Y vemos la corroboración con el arco en C a ese nivel. Y esta es la corrección del caso del postoperatorio inmediato del paciente con la corrección de la espondilolistesis a nivel del 5S1, los diferentes espaciadores intersomáticos y la corrección probablemente un poquito rectificada, la columna podría ser la queja, pero se trató de hacerlo mejor y todo esto fue por vía percutánea. Este es el sistema de navegación que contamos en el hospital, es el BrainLab, donde tenemos la habilidad de contar también con lo que es el Aero. Este es un tomógrafo portátil que se añade a una mesa especial, de dar la calidad de imágenes importante para poder hacer el procedimiento de columna a este nivel. Y lo utilizamos tanto para cirugía espinal como para neurocirugía. Y como bien dice, apoya en forma importante los abordajes de mínima invasión. Como ven, es una cama especial, pero este CT se puede remover de la cama y permite hacer tomografías en pacientes en cuidados intensivos o en una área de rayos X, de tal forma que también se puede utilizar como máquina diagnóstica para radiología. Aquí está el paciente. Antes de empezar la cirugía, nosotros colocamos una antena a nivel de la cadera, pero a veces yo tenía dificultad para poder colocar esos dos pines y colocar la cadera. Entonces, preoperatoriamente pasamos una imagen para poder identificar la pelvis y después colocar los pines. Y aquí está todo el equipo que se necesita para poder hacer ese procedimiento quirúrgico, inclusive usando el microscopio. Aquí también podemos observar en tiempo real cómo se colocan las cajas intersomáticas. Podemos medir las cajas intersomáticas y todo el procedimiento de navegación, todo el procedimiento de mínima invasión de columna, tanto las cajas intersomáticas como los tornillos transpediculares se pueden colocar por navegación. Aquí está un ejemplo en el video donde podemos ver este sistema que estoy utilizando yo en mi mano es un sistema, creo, de la compañía de Pew, que es integrado directamente al navegador de BrainLab, de tal forma que no tengo que hacer una corregistración. Ya está tanto el tornillo como el colocador directamente. Aquí podemos observar en la resonancia cómo se está poniendo en tiempo real un tornillo transpedicular. Aquí podemos ver el target y vemos cómo se está entrando el tornillo a nivel sacro. Y vemos
la ejemplificación y el sistema, es el mismo sistema hace la perforación y el mismo sistema me permite identificar el tornillo y la colocación del mismo, como podemos observar en esta imagen. Ahí está la colocación completa del tornillo a nivel sacro. Este sistema también cuenta con estas imágenes de... ¿Dónde está el desarmador? Es un jam chile especial que es navegado para poder perforar los pedículos. En mi experiencia, lo único que uno tiene que hacer es tener este jam chile que ya viene registrado, ponerlo en el pedículo, poner el guide wire y después trabajar con el tornillo del guide wire para ir seguirlo por navegación. O el sistema anterior que les mostré, en el cual ya trae el tornillo integrado con un guide wire especial y todo se integra por sí solo. Lo mismo, la aplicación del tornillo. Aquí obsérvese cómo está en azul, está pintado el planteamiento del tornillo, como se iba a colocar, y en rojo me está dando las muestras de la trayectoria que va a seguir el tornillo que estoy tratando de aplicar. Este es el sistema que les comenté, en el cual ya trae el tornillo integrado. La punta del tornillo es un guide wire que se inserta al pedículo y posteriormente a través de eso se avanza el tornillo por medio de navegación y se está observando en tiempo real lo que se está aplicando. En esta casuística tuvimos 22 casos de escoliosis, de los cuales 18 pacientes tuvieron seguimiento por 6 años. 89 de los pacientes siguieron por 6 meses. Las únicas complicaciones que tuvimos fueron una neuropraxia en 2 pacientes, dolor neuropático en 2 pacientes. Y lo más importante es como no hubo infecciones en cirugías tan grandes con tanto tejido adiposo. El abordaje de mínima invasión nos permite reducir el riesgo de infecciones en los pacientes. Este es un nuevo sistema que ¿cómo se llama? BrainLab ha aplicado, que es un brazo mecánico. No sé si Julio lo presentó, pero nos permite ubicar en tiempo real y con mayor exactitud la aplicación de los tornillos o de cualquier herramienta en columna como en cerebro. La ventaja de esto es que actualmente en Estados Unidos simplemente sirve como brazo mecánico, pero en un futuro este va a tener una capacidad de estabilizar la angulación del tornillo de tal forma que me da una especificación directa donde queremos ponerlo. Y como pueden observar, es más barato que comprar un robot específico para ¿cómo se llama? Para el OR. Si ya tienen el sistema de navegación, se puede integrar y ya queda específicamente actualizado. Aquí ven cómo se inserta directamente hacia el sitio de la lámina o del pedículo y por ese mismo espacio, con la aplicación del brazo, ya se utiliza el guide wire o la guía para posteriormente poder hacer la introducción. Y con eso mismo tienes la posibilidad de perforar y poder colocar, como se llama, el tornillo posteriormente, como se había mencionado. Voy a agregar esto como algo extra, que es parte del uso del Aero. Es una paciente que llegó a la oficina Levanta las manos. por un Parkinson. Ah, sí. ¿Sí? Van a decir, ¿qué relación tiene esto con lo que estamos viendo? Bueno, la importancia de esto es para que vean la utilidad y la exactitud que se puede tener con este equipo. Aquí podemos observar que la paciente, voy a avanzar se le pide que
se levante y es bien difícil para ella poderse levantar y tener ese movimiento coordinado de los dedos, ¿sí? Aquí podemos observar que se le va a pedir que se levante y le cuesta levantarse a la paciente. No tiene un buen equilibrio, se tiene que agarrar de la mesa. Se le vuelve a pedir que se levante y es difícil para la paciente. Entonces, con este sistema se colocó un DBS con el paciente dormido. Obsérvese cómo se colocó un marco estereotáxico en el paciente y se tomó en tiempo real con el Aero un CT. El paciente está intubado, como pueden observar, ¿sí? Y se pasa al tomógrafo. Se separa y por medio del marco estereotaxia se coloca la guía para colocar un DBS. Entonces, ¿cómo podemos tener la seguridad que estamos llegando a un núcleo subtalámico en el cerebro solamente con una tomografía? Bueno, actualmente BrainLab cuenta tanto para columna como para cerebro lo que se llama el Element Software, que es la aplicación de diferentes áreas estructurales, tanto del cerebro como de la columna, específicos para cada paciente. Tienen múltiples estudios, múltiples elementos, y los sistemas de Element se adecúa a cada paciente. De tal forma que podemos ver en tercera dimensión la aplicación directa de los electrodos en este paciente. Cómo se llega directamente al núcleo subtalámico y se aplican los electrodos a ese nivel al lado de los núcleos rojos. Aquí podemos observar nuevamente en tercera dimensión la relación milimétrica que tiene con el sistema Aero y la aplicación por vía estereotáctica. Tal forma que a este paciente se le colocaron dos DBS, no uno, dos DBS al mismo tiempo, ¿sí? A nivel del núcleo subtalámico, estando el paciente dormido. Y se le resolvió el problema de Parkinson. Y aquí podemos ver la relación milimétrica con respecto al núcleo rojo del paciente. Y esta es la paciente inmediatamente después de cirugía. Aquí la pueden observar cómo ya se encuentra ya caminando, ya se nos estaba escapando, ¿sí? No es una artista de telenovela, pero simplemente es la felicidad que la paciente tenía después de no haber podido caminar por mucho tiempo. Este es el resultado de la paciente después de que se le activó la batería 10 días después. Y aquí se puede observar la relación y la coordinación que tiene. Se los paso para que vean la seguridad y exactitud que se puede tener con estos equipos. Para hablar acerca de radiocirugía, que ya habló el doctor Venecia, voy a saltarme algunas diapositivas y dar puntos importantes. Creo que es importante mencionar que la radiocirugía estereotáctica en columna tiene orígenes de 1905 con la introducción del equipo estereotáctico, en 1908 con la aplicación en el cerebro en 3 planos, en 1918 se hizo la primera estereotaxia en humanos en London, en 1940 se establece la aplicación intracraneal. Y el efecto de radiocirugía en aquellos entonces, que era con el concepto de gamma knives, era la aplicación directa o indirecta, ya sea por destrucción del DNA, exactamente, o por la afectación de radicales libres. Entonces, el concepto de gamma knives en 1950, realizado por Lexell, fue la revolución de tratar targets con una sola fracción. Y no todos los centros tenían la capacidad de tener cobalto para poder hacer gamma knife. En 1982 se empezó a tratar de establecer cómo hacer radiocirugía en columna. Y aquí, en aquel entonces, lo que teníamos eran aceleradores con conos y no se podría proteger los órganos vecinos o los órganos a protección,
porque no se tenía una capacidad para poder hacer. Entonces, ¿cuáles eran las limitantes en aquel entonces? En 1980, 1990, no se tenía un marco. Todavía la radiocirugía se hacía por marco. Existía ya una limitad en la tabla de movimiento. No existía capacidad de corregistro. No existía una posibilidad de poder integrar todas las imágenes. Y en aquel entonces no existían lo que son los colimeadores multihojas. Entonces, los puntos importantes para poder dar radiocirugía en aquel entonces era la inmovilización, era la verificación y mantención de la posición del paciente. Estos eran los conceptos claves. Y entonces se pasó de un concepto de radiocirugía guiado por marco de estereotaxia a un concepto de radiocirugía guiado por imagen. De tal forma que se pudo hacer el objetivo de poder hacer la terapia en forma conformal y poder borrar esos puntos calientes o esos puntos fríos que existían con los, ¿cómo se llama? Con los conos, de tal forma que se podía, ¿cómo se llama? Utilizar los colimeadores. Y aquí fue con el primero que tuve experiencia yo para trabajar. No son los nuevos, pero en aquel entonces ya teníamos nosotros la capacidad de utilizar el ExactTrack para poder identificar por vía infrarroja dónde estaban esos fiduciales y poder encontrar la integración. De tal forma que, como explicó el doctor Venecia, se utilizaban estos colchones que se hacía un molde del paciente cuando se tomaba la tomografía, se tomaba la resonancia y se utilizaban los fiduciales para poder identificar o mantener al paciente en la misma posición. Los colimeadores multihojas vinieron a establecer una exactitud de 0.3 milímetros, de tal forma que se podía encontrar la exactitud y la conformabilidad que era esencial para poder hacer radiocirugía. Entonces, el primer sistema que utilizamos nosotros fue el Novalis, y este Novalis nos permitía, por medio del sistema ExactTrack, identificar la posición y poder dar la radiación guiada por imagen, lo que se conocía como IERT, y poder controlar lo que era la imagen, la radiación por terapia modulada. De tal forma que con el colimeador multihoja se podía integrar al target, ¿sí? Y proteger los órganos vecinos, que en este caso vemos la lesión al lado de la columna y protegiendo los riñones. Entonces, ¿qué tan bueno se demostró que esto era útil? Pues Novalis reportó en aquel entonces que había en el 2007 que existía un 0.3 milímetros de exactitud en los Phantoms. ¿Cuál era el rol de la radiocirugía? El dolor como el control oncológico. ¿Cuáles pacientes se deberían considerar para tratamiento? Bueno, había muchos. Las lesiones que eran bien circunscritas, aquellas lesiones que tenían mínimo compromiso medular, aquí irradiadas, aquellos tumores que eran radioresistentes, que se les podía dar un boost, pacientes que tenían cirugías recurrentes, aquellas lesiones de difícil abordaje quirúrgico, aquellos pacientes que tenían poca expectativa de vida y que tenían muchas comorbilidades. Las contraindicaciones en aquel entonces era si el paciente no era ambulatorio y tenía una mielopatía, no se tenía un diagnóstico del tejido, las lesiones eran muy grandes. Actualmente eso, como lo habrán explicado anteriormente, ya no es una limitante el tamaño de la lesión. ¿Qué tan buenos somos? Estudios prospectivos han mostrado que se puede tener un buen control de la lesión en dosis de 12.5 a 25 grays, ¿sí? Y en un estudio de cohorte hecho por Gershman en 2007 se observó que el manejo de 500 metástasis tuvo un control de dolor en el 67%. A largo término se observó que se tenía un control del dolor en un 86% de los pacientes y cambios radiológicos se empezó a ver entre el 88 al 90% de los pacientes de control de la enfermedad. Aquí se explicó lo de Henry Ford, que es si la lesión se encuentra por vía anterior, generalmente se agarra todo el cuerpo vertebral, se encuentra por vía posterior, se afectan nada más las partes posteriores, pero si la lesión afecta el pedículo,
se hace una radiación en 360 grados. Es el concepto de Henry Ford. Si, a medida que aumenta la dosis, existe un riesgo de producir una mielopatía cervical, como se observa en este caso. Aquí se observa de que se dio dosis altas y podía causar lesión de la médula espinal. Aquí se hicieron 248 pacientes, disculpen por el error, donde se mantuvo un control de la enfermedad, del dolor en 84% al mes de eso, con un p-value menor de 0.001. 72% de los pacientes mostraron un control radiológico importante, pero solamente el 22% hubo reducción de la lesión. 4 casos clínicos para terminar. 57 años, masculino en non-small cell lung cancer, o sea, cáncer de células grandes, no células pequeñas, que llegó con una previa corpectomía, donde se mostraba que existía un avance de la enfermedad. A este paciente se le dio tratamiento de radiación, donde se observa que se hizo una afectación a la parte anterior del cuerpo vertebral, protegiendo la médula. Se le dio una dosis de 16 grays al tumor y se le dio una dosis de 9.92 a la médula espinal. Y este es el resultado del paciente 8 meses después. Obsérvese en la mano izquierda cómo está invadido el cuerpo vertebral y en la mano derecha cómo existe ya el control de la enfermedad. Paciente 50 años con adormecimiento bilateral en los miembros inferiores, donde se encuentra un hemangioma en T5 y T6. Obsérvese la lesión cómo invade el canal medular del paciente. Obsérvese el compromiso importante que la lesión tiene con respecto a la médula espinal. En estos casos se hacen abordajes en conjunto donde se discute lo que se llama el decompressive stage surgery, donde se hace una laminectomía, donde se libera la médula y posteriormente se le da una radiocirugía a la parte residual. A este paciente se le dio 16 grays a la lesión, 10 grays a la médula, y obsérvese ¿cómo se llama? El resultado del paciente 10 meses después. Mano izquierda, el avance preoperatorio, en mano derecha, completa descompresión de la lesión y control de la enfermedad. 87 años, un paciente con un schwannoma. El paciente ya había sido operado y tuvo una recurrencia tumoral y no quería volver a tener cirugía. Obsérvese la lesión, cómo afecta a nivel del foramen. El paciente está con un dolor 10 de 10. Igual, 16 grays, 10 a la médula. Y este es el resultado postoperatorio inmediato a los 2 meses del paciente. Obsérvese cómo empieza a existir necrosis tisular de la lesión, tener una descompresión del foramen, de tal forma que a los 2 meses el paciente ya no estaba con dolor. Y el último caso, tenemos un paciente de 53 años con un tumor de células pequeñas. Estos son tumores radiosensibles, donde ya se le había dado radiación retromolar al paciente y se le había dado gross total radiation a la fosa posterior, al cerebro con un bus a la fosa posterior. El paciente está con dolor 7 de 10 con oxycontin, tumor de células pequeñas radiosensible. Aquí se observa la relación del tumor con respecto a la médula espinal y teníamos miedo de causarle un daño al paciente. Entonces a este paciente se le dio una dosis de radiocirugía baja de 10 grays al tumor y 6 grays a la médula espinal. Y este es el resultado del paciente a la semana del tratamiento con radiación, con una mejoría del dolor del 67% y el paciente empezó a reducir el uso de narcóticos. Entonces, como se había mencionado anteriormente, este es un manejo de neurocirujanos, radiooncólogos, médicos físicos, y son decisiones complejas que requieren un manejo en equipo. La combinación de neurocirujano, cirujano de columna, médico oncólogo, radiooncólogo, médico de clínica del dolor, neuroradiólogo, patólogo y una enfermera específicamente dedicada a estos pacientes de tumores es sumamente importante. Perdón. La computadora se me salta. Para finalizar
esta capacidad de dar radiación con las máquinas para lesiones malignas como benignas es importante, y la radiocirugía para columna ha mostrado ser un tratamiento no invasivo, seguro, efectivo, que mejora el control de dolor de los pacientes y la calidad de vida de los pacientes. Ofrecer tratamiento a pacientes con tumores radioresistentes. Es una opción de tratamiento para pacientes que han recibido previamente radioterapia convencional y se le puede dar a pacientes con múltiples comorbilidades. Agradezco a mis mentores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Valerio. Brillante exposición. Si nos permite, tenemos algunas preguntas para formularle. Gracias. Una de ellas, doctor, desea saber si el uso de neuronavegador en la cirugía de escoliosis le permite no requerir de un neuromonitoreo transoperatorio. Mira, es una muy buena pregunta, porque siempre existe la situación de qué tan útil es el neuromonitoreo. En Estados Unidos se utiliza neuromonitoreo por cuestiones legales, pero hay muchas personas que no utilizan neuromonitoreo cuando hacen neuronavegación. Pero hay que identificar qué tipo de neuronavegación estás haciendo. Si tienes la capacidad de tener una exactitud y verificación del procedimiento, sí. Me refiero si cuentas con una tomografía transoperatoria del paciente donde verificas que exactamente tu tornillo quedó en el sitio adecuado, correcto. Si tienes un arco en C en tercera dimensión donde puedes verificar en tiempo real la aplicación de tu tornillo, correcto, porque ¿cuál es la función de utilizar el neuromonitor si estás identificando en tiempo real que tu tornillo está por el pedículo? Pero si vas a hacer una navegación en la cual tienes que trasladar tu tomografía preoperatoria en tu campo quirúrgico, no tienes una certeza per se de que llegaste. Puedes tomar un arco, puedes tomar una radiografía transoperatoria con un arco en C para corroborar que estás en el sitio correcto y puedes tomar la decisión si ocupas o no ocupas el neuromonitoreo. Si siempre existe la duda de que pudiste traspasar el pedículo, la colocación del neuromonitoreo al tornillo es importante. Mi experiencia utilizando neuromonitoreo siempre, cuando hago navegación en los pacientes, puedo decir que de 100 pacientes que he hecho, solamente 1 o 2 veces el neuromonitoreo me ha sido de utilidad. Pero esta información que estoy mencionando no es el standard of care, ¿sí? Pero mi experiencia propia es que cuando usas navegación o tienes la capacidad de ver el paso del tornillo por vía antero-posterior y lateral en el centro del pedículo, tu neuromonitoreo deja de ser útil. Gracias. Gracias, doctor. La siguiente pregunta, ¿qué opinión le merece la técnica con Drill Guide? Yo creo que muchos de los tornillos actualmente son auto drill, ¿sí? O auto tapping se dice. Si tienes una exactitud de que estás en el pedículo con la navegación, el Drill Guide te sirve para poder directamente facilitarte la aplicación del tornillo. En mi práctica, yo simplemente tengo dos opciones. Uso el Jam Shiri, que es navegado, y pongo la guía, y posteriormente el tornillo, que es auto drill, o utilizo el sistema donde el tornillo tiene su guía en la punta y automáticamente se pasa directamente. El auto drill por navegación tienes que tener exactitud de que estás en el sitio correcto. Gracias. Muchas gracias, doctor Valerio. Vamos a continuar entonces. Ahora, doctor Julio Enríquez, tenemos una pregunta para usted. Y en su opinión, ¿cuánto toma a un cirujano manejar un sistema de neuronavegación? Bueno, los sistemas de navegación cada vez son mucho más fáciles de manejar.
Recuerdo mi primera experiencia que fue en Bucaramanga, precisamente con José, que nos estaba enseñando a manejar los navegadores. Y la segunda fue en Quito, que vino José y eran unas pantallas y había que calibrar unas vértebras, eran azules y había que coordinar con la tomografía del paciente. Entonces era bastante complejo y nos costaba. En la actualidad yo creo que los navegadores y el navegador que tengo yo es extremadamente sencillo para manejar. Simplemente requiere hacer el registro en la vértebra adecuada. Ninguna navegación sale bien si no se hace el registro en la vértebra programada. Apenas uno ha terminado de hacer el registro, inmediatamente puede comenzar a instrumentar, de tal manera que la curva de aprendizaje cada vez es mucho más corta, ¿no? Y los resultados también de la experiencia con los navegadores y con el navegador de BrainLab es una experiencia cada vez más amigable. En relación al, que también quería responder lo que decía José, en relación a la utilización de neuromonitoreo, yo sí lo uso y lo uso a pesar que el navegador me dice dónde está exactamente, pero muchas veces en tiempo real no lo tengo porque no tengo en quirófano un airo o una tomografía para poder comprobar exactamente dónde están los tornillos. Entonces, en cada tornillo hago una estimulación para ver si no tengo ningún problema. Y lo segundo es cuando se corrige la escoliosis, en aquellas escoliosis muy grandes, el momento de corregir la curvatura, sí es importante el registro neurofisiológico. Igual que José, creo que 1 o 2 veces me ha servido de utilidad, pero yo lo uso rutinariamente. Muchas gracias, doctor. Para finalizar, doctor Enríquez, le voy a pedir una última consideración, por favor, y luego continuará el doctor Venencia y el doctor Valerio. Es su turno. No le escuché. Le reformulo la pregunta, doctor. Le comentaba que para finalizar, ¿puede indicarnos alguna última consideración que quiera compartir con todo el panel y con los asistentes? No, desgraciadamente lo escucho muy entrecortado. ¿Me puede hacer muy concreta la pregunta? Una última consideración, doctor, para concluir. No, no lo escucho. No puedo responder. Vamos con el doctor Daniel Venencia, entonces. Doctor Venencia, una última consideración. Bueno, para concluir, quisiera decir que la radiocirugía en columna requiere de tecnología adecuada para poner en marcha, ya que si cometemos algún error en el procedimiento puede tener consecuencias muy graves sobre el paciente. De ahí es obligatorio tener adecuados sistemas de inmovilización, de guía por imágenes y aceleradores lineales que pueden entregar la dosis en el lugar correcto. Así que, bueno, todas estas cosas quedan muy bien, las distribuciones de dosis son maravillosas, pero uno tiene que estar seguro que lo que planifica es lo que va a entregar el paciente y la tecnología en particular de BrainLab, que lo que estamos aplicando es lo que nos permite. Doctor Valerio. Natalia, bueno, perdona que te interrumpa. Ahora sí, la pregunta que le hizo al doctor Daniel la escuché perfectamente y supongo que es la mía. Sí, señor. Bueno, sí, indudablemente, ¿no? Yo creo que la tecnología nos da a los médicos muchísima seguridad en lo que estamos haciendo. Si bien 2 años de experiencia se podría hacer muchos procedimientos sin navegación, pero siempre hay el riesgo de cometer errores. Y un error significa una lesión muchas veces a un paciente, una radiculopatía, un déficit neurológico o una situación no esperada. Entonces, mientras más tecnología hay, mientras más esté en nuestras manos y mientras mejor sepamos usar los resultados para nuestros pacientes y para nuestra seguridad van a ser mayores. Muchas gracias, doctor Enríquez. Es su turno de palabra, doctor Valerio. Bueno, primero, antes que nada, gracias. Hubieron muchos problemas para poder empezar, pero lo logramos hacer y cumplimos, es importante. Segundo, agradecer al doctor Enríquez, el doctor Venencia por estar acá con nosotros. Como dice el doctor Julio Enríquez,
yo he tenido la oportunidad de estar con esto desde hace mucho tiempo. Empezamos en Barranquilla, en Bucaramanga y después en Quito con el doctor Enríquez. Creo que todo cirujano tiene que entender que anatomía o la neuroanatomía sigue siendo la parte más importante de cualquier cirugía. No existe navegación sin navegante, ¿sí? La anatomía sigue siendo y será siempre la parte más importante. Sin embargo, estamos viviendo mundos en los cuales el cirujano tiene que poder ofrecer un producto con buenos resultados y buena calidad y con seguridad, principalmente en lo que es columna. No importa que hagas 100 casos, con uno malo que hagas, afecta todo lo que has hecho anteriormente y para ese paciente es el 100% de tus casos. Si puedes tener herramientas que te pueden dar una seguridad y una exactitud en tu procedimiento quirúrgico, creo que es muy valioso. Creo que la navegación es el futuro en cualquier procedimiento quirúrgico, así como fue el GPS en las carreteras cuando se quitaron los mapas. La navegación sigue y va a ser el futuro en nuestros procedimientos quirúrgicos para ofrecerle un buen resultado a los pacientes. La navegación es, es la punta del iceberg a nuevas modalidades que vienen en un futuro, como son realidades virtuales, como son la posibilidad de poder ver la columna en tiempo real antes de abrir al paciente en forma virtual, ¿sí? Y poder colocar el tornillo y ver exactamente cuando ese tornillo pasa a través del pedículo a nivel virtual en la columna. Eso ya está saliendo adelante. Entonces, es el futuro. Y yo creo que todas las nuevas generaciones tienen que entrenarse en esa área para poder brindarle a los pacientes mayor exactitud y mayor eficacia. Una vez que uno maneja esa plataforma de navegación, pasar a la plataforma de radiocirugía con el iPlan da una facilidad de aprendizaje y entrenamiento. Obviamente tienen que saber los conceptos de la radiocirugía, pero es importante entender que la plataforma inició de la navegación y posteriormente se pasó a radiocirugía. Esa transición permite una mayor facilidad de aprendizaje y manejo de los pacientes. Creo que la navegación como la radiocirugía en la columna han llegado para quedarse y creo que el futuro es muy alentador. Muchas gracias, doctor José Valerio. Le agradezco a los tres, les hago llegar las felicitaciones de muchísimos asistentes que están presentes, de muchísimos países. Si pueden contestar en las preguntas que aparecen para ustedes en el chat, se lo agradezco también. Y vamos a continuar entonces, agradecerles una vez más al panel. Los invitamos el próximo viernes 15 de junio al webinar Transformación Neuro y Radioquirúrgica basada en software. Los invito a que visiten nuestra web y puedan consultar las fechas y los diferentes temas que vamos a abordar en los diferentes webinars en las siguientes semanas. Para finalizar, podrán visualizar el siguiente video donde presentamos la tecnología Exatrack Dynamic de Brainlab, una nueva dimensión en el posicionamiento y monitoreo de pacientes. Les agradezco a todos una vez más, buenas noches y nos vemos en la próxima.